Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy me encuentro aquí con el maestro Francisco para hacerle algunas preguntas sobre su contexto escolar, que también trabaja conmigo. Buenos días, profe. Buenos días, maestra. Mi nombre es Francisco Cortés Lobato. Actualmente realizo mi práctica docente en la escuela primaria Usted de Rancho Viejo. Muy bien, profe. Le voy a hacer algunas preguntitas sobre cómo es su método de trabajo. Una de ellas es cómo desarrolla usted su didáctica, práctica y metodología con los nuevos paradigmas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente con la nueva era tecnológica es muy difícil adaptarse, más para cuando no te preparas para los nuevos cambios y metas y retos que hay, ¿no? Actualmente en la escuela nos encontramos con diferentes paradigmas, ¿no? El paradigma educativo, pues tenemos que adaptarnos al contexto del área en donde trabajamos. Estamos en un área que es semirural, en donde no todos los alumnos tienen la capacidad de un mismo nivel de aprendizaje. Tenemos familias monoparentales, tenemos las familias biónicas, tenemos los diferentes tipos de familias en donde muchos padres dejan a los niños con el tío, el abuelo y todo. Entonces esos padres no nos ayudan, ¿no? Tenemos un grupo muy diferente en quinto grado, en donde encontramos alumnos que tienen un nivel de tercer grado, un nivel de cuarto y otros de quinto, ¿no? Entonces adaptarnos con la nueva era tecnológica a esa aula educativa es muy diferente, porque una planeación la tienes que hacer para 3 grupos a la vez, para que el que va más atrasado pueda alcanzar a los demás y el otro no se aburra en la clase con ese mismo estilo de aprendizaje. Es algo muy difícil llevarlo a cabo. Porque cuando llegas a tu aula tienes 10 alumnos que son los más avanzados, son los que tienen un poder adquisitivo más fuerte, donde tienen en su casa los diferentes medios como computadoras, tablets, donde pueden hacer una investigación científica a fondo, y tenemos a los otros 15 que viven una forma rural muy diversa, donde la mamá no estudió ni la primaria, donde la mamá trabaja, donde la mamá deja al alumno, al hijo encargado, ¿no? Y te llegas a encontrar con esas barreras educativas, y el problema es cómo lograr que ese alumno se apropie del aprendizaje, ¿no? Cómo ese niño se desenvuelva, no tanto pedagógicamente, sino emocionalmente. Nos damos cuenta que son alumnos que viven mucho en la soledad, y cuando llegas a darles las clases, ellos lo que quieren es descansar, no descansan bien. Entonces ahí es donde adaptamos unos nuevos paradigmas, ¿no? Dependiendo del contexto donde desenvuelves tu práctica docente. Es la parte increíble, ¿no? Y no ser un maestro nada más de quincena en llegar y tirar trabajo, y el que lo hizo bien y el que no también, ¿no? Cuando ya te quedas inmerso en ese grupo, pues moralmente dices, tengo que sacarlo adelante, ¿no? Te ves tú reflejado en ese niño que sufre, ¿no? Cómo es que él quiere salir adelante, pero las barreras están muy diferentes, ¿no? Te encuentras en el salón al que participa al 100% y el otro no quiere participar, ¿no? Que hay algunos que llegan y hasta se duermen un rato, y maestro, es que estoy cansado. Y cuando preguntas, a ver, dígame quién desayunaron, resulta que la mitad del grupo desayunó y la otra mitad no. Ahí te das cuenta que ese alumno está pensando en la hora del recreo para poder tomar sus alimentos, en vez de estar pensando en estudiar, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio socioeconómico y vemos realmente cómo viven, dónde viven y las dificultades que tienen ellos para lograr el aprendizaje, nos damos cuenta que los paradigmas educativos, pues tenemos que hacer un ecléctico, ¿no? Hacer 3 planeaciones, 3 tipos diferentes de paradigmas, 3 diferentes formas de enseñanza. Y cuando la escuela carece de medios, donde no hay un aula de medios donde puedas integrar a los alumnos al 100%, pues es una manera muy difícil donde das tu clase. Ahí nos damos cuenta que el alumno
depende mucho de nosotros, no es tripartidita, te quedas con la educación nada más, maestro y alumno. Y el papá, te has dado cuenta cuando hace el estudio socioeconómico que ni la primaria terminó y dice, profe, ¿cómo le voy a enseñar este problema si ni yo lo sé, no? Dice, mi hija tampoco sabe, ¿no? Entonces, a veces en vez de agarrar un paradigma constructivista, damos al del clásico bancario, dar y recibir, ten, tírame, hazme el trabajo y te califico, ¿no? Pero tampoco vemos que pues, la educación integral no solamente es eso, la educación integral son todos sus valores, sus emociones, trabajo en equipo, el por qué no llega, ¿no? Realmente la labor educativa es el ver el por qué el alumno no llega a esa meta. Si vas a calificar nada más con un número, pues 9, 10, 8, 7, 6, ¿no? Pero cuando tienes un 7 y ves que el alumno realmente necesitaba ayuda psicológica, quizás ir a algún psicólogo, algún tratamiento, tiene TDA, tiene lento aprendizaje, las diferencias que hay en un salón, ¿no? Es la parte más emocionante del quehacer docente, ¿no? Realmente llegar y no hacer una evaluación nada más, hay que justificar y ver por qué ese grupo no llega, ¿no? ¿Por qué hay tanto fracaso escolar? Porque realmente cuando no vemos lo emocional no sabemos cómo está ese niño, ¿no? Nada más lo agarramos desde que pasa la puerta y de aquí es mío, ¿no? No vemos la parte de por qué no trajo la tarea. Oye, no hice la tarea, profe. A ver, ¿por qué no le entendiste? No, es que encargué este trabajo, encargó usted una cartulina y no tengo para comprarla. Si no tengo para comer, ¿cómo tengo para la cartulina, no? Entonces tenemos que ver hasta dónde, las capacidades de los alumnos para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Quizás los 10 o 15 clásicos de un salón ellos sí puedan y los otros no puedan, ¿no? Y pues integrarlos en el salón, en el trabajo en equipos, hacerles entender que todos somos iguales, todos venimos a lo mismo y todos tenemos diferentes formas y diferente maduración del cerebro para poder desarrollarnos. Ahí está la gran diferencia, en ser maestro, ser profesor o ser un educador donde veamos todos los aspectos fundamentales que tienen los alumnos, dentro y fuera del aula, y saber hasta dónde podemos llegar. Hay casos que hay de maltrato infantil donde hasta dónde puedes llegar tú, ¿no? Hay muchas cosas desde primero a sexto grado y la parte principal es cómo motivar al alumno para que vea que esto es de y para la vida. No nada más porque muchos niños te resuelven afuera cosas, pero cuando llegan al algoritmo y el maestro no sabe aterrizar ese algoritmo en una necesidad social, entonces al niño no le interesa, ¿no? El problema es cómo llegar ahí, pero para llegar ahí, si no estás documentado, no estás actualizado con la nueva era tecnológica, simplemente vamos a hacer un fracaso escolar y en vez de hacer nuestro quehacer docente, pues vamos a matar talentos. Efectivamente, así es. Tiene mucha razón. Una también sería, ¿cuál es el paradigma que usted utiliza en su salón de clases? Pues el paradigma que más me hará con el salón de clases es el constructivista, construir el conocimiento de y para la vida. Un conocimiento que nos sirva para dentro del aula y nos sirva fuera del aula, que lo puedan poner en práctica. No un paradigma abstracto que solo me sirva para poner una calificación, sino que el alumno llega y, maestro, apliqué esto allá afuera y tiene razón. Me pasó apenas cuando vimos maltrato infantil y un niño que tenía maltrato, dice la mamá, oiga, me reclamó mi hijo porque lo maltrataba. Bueno, señora, ya le hizo el reclamo a su hijo, ¿qué falta? ¿Hasta dónde lo lastimó? ¿Recuerdas dónde lo lastimó? Salió que la señora pues, era neurótica y tuvo que pues hasta ir a un psicólogo, ¿no? El problema no era el niño realmente, el problema era un poco ella por la forma en cómo los trataba. Al ir a terapias, ella reaccionó y se dio cuenta que realmente sí, todo lo que le hacía a su hijo lo reflejaba en la escuela. Y para llegar a eso, pues es algo muy difícil saber sensibilizar para concientizar a un padre de familia o madre de familia. Porque lo primero que dicen, eso no es cierto, ¿no? Pero ya cuando le haces ver con fundamentos en dónde está mal, le das la carpeta evaluativa y le explicas todo lo que pasó, entonces es la parte difícil llegar a ellos. Y realmente después de que se ha hecho ese proceso en unos meses,
hay un gran cambio en el alumno, ya trae más tareas, ya dice mi mamá casi no me grita, me da mis alimentos. Entonces es solo un ejemplo de miles, ¿no? En todo lo que nos han topado año con año en diferentes escuelas, diferentes grupos, diferentes contextos sociales, en todos lados, desde una escuela particular hasta esta que es semirural, donde realmente los valores, haciendo un cuadro comparativo, son más fuertes en un área rural que en un área urbana. Exactamente, profe. Por último, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de esta? Aparte que ya me explico efectivamente de las desventajas que tienen en casa, y hay que andar sobre eso nosotros como docentes. Cuando podemos analizar, cuando nos damos cuenta realmente cómo viene el alumno a la escuela, podemos estar en el aula de clases y desarrollar diferentes trabajos. Podemos encargar un trabajo, por ejemplo, con imanes, y yo sé que el que tiene más poder adquisitivo me va a traer un excelente trabajo. Entonces tengo que buscar un trabajo que se adapte a la otra mitad del grupo que no tiene ese poder adquisitivo. Y al momento de que hagan sus trabajos en equipos, integrarlos a todos para que ellos vayan viendo que sí se puede, de que pueden hacer un cambio, y no todo es, y el que tiene, pues es el que tiene, y el que no tiene, el que no tiene, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que podemos hacer ese cambio primero que se lo crean ellos, porque como vimos en las emociones, cuando los tratamos, le dices tanto a un niño como padre o como madre que no sirve para nada, que el niño cuando llega al salón piensa que no sirve para nada. Y cuando tú realmente le haces ver que sí sirve, que es importante, que puede llegar. El ejemplo de muchos nosotros como maestros, nos criamos en comunidades sin luz, sin nada, y hasta dónde hemos llegado, y les das como ejemplos productivos y todo, se dan cuenta de que ellos, cuando los mentalizas de que sí se puede, de que sí pueden ser, que no son esa persona que tanto menospreciaron los padres, porque los padres, no hay un libro que diga cómo educar un hijo, ¿no? Cada padre lo hace como nos educaron nuestros padres, algunos del método tradicional, ¿no? Con golpes que para algunos sí funcionaron, para otros fueron traumas, ¿no? Y venir a esta nueva era tecnológica y empiezas de nuevo con esa educación tradicional, creas más traumas, ¿no? Porque ahora, en vez de que salga el niño a correr, a jugar para poder sacar esa inquietud, ahora se encierran, y lo más fácil para el papá: tengo un celular, tengo una tablet, métete a las redes y no sabes ni lo que viene. Unas redes que están llenas de drogas, alcohol, prostitución, trata de blancas. Es algo con el que peleamos diariamente, ¿no? Entonces, primero es, pues, educar al padre, porque antes de educar al hijo hay que educar a los padres para que vean que nosotros estamos para trabajar. Pero para eso también tenemos que ser un ejemplo dentro de la escuela y fuera de la escuela. No le puedo enseñar al niño que no tome, que es malo el alcoholismo, si encuentra al maestro en la esquina tomándose una cerveza o fumándose un cigarro, ¿no? Entonces, el paradigma es adaptarse al contexto de cada aula que va uno, adaptarse a cada grupo. Puede ser 10 años dando sexto, 10 años dando quinto, 10 años dando primero, pero ningún grupo es igual, ningún proyecto puede hacerse igual al otro. Todo es un cambio constante, y más cuando las diferentes zonas de desarrollo de los alumnos, la zona de desarrollo próximo, la madurez del cerebro, la madurez en sí de todas las personas, y más cuando viene el cambio niñez, pubertad, ¿no? Donde dices quinto grado, no lo quiero porque ya tengo niños neuróticos, pero no sabemos quiénes estaban atrás, ¿no? Entonces es divertido a veces, ¿no? Cuando estás actualizado y estás constantemente en comunicación con los alumnos, te dicen cosas que te sorprenden, cosas que los padres tienen confianza, y entonces es cuando te comprometes moralmente con ellos, y aunque no puedas, pues tienes que darle para adelante. Si encargas copias, la mitad te va a pagar y la mitad no, pues ni modo, sale uno poniendo, pero ni modo, es parte de nuestro trabajo. Así es, profe. Pues muchas gracias, me da mucho gusto platicar un momento con usted. Efectivamente, así es esto de la educación. Tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias, profe. Gracias, mi amable maestra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy me encuentro aquí con el maestro Francisco para hacerle algunas preguntas sobre su contexto escolar. También trabaja conmigo.
Buenos días, profe. Buenos días, maestra. Mi nombre es Francisco Cortés Lobato. Actualmente realizo mi práctica docente en la escuela primaria Usted de Rancho Viejo. Muy bien, profe. Le voy a hacer algunas preguntitas sobre cómo es su método de trabajo. Una de ellas es cómo desarrolla usted su didáctica, práctica y metodología con los nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente con la nueva era tecnológica es muy difícil adaptarse, más para cuando no te preparas para los nuevos cambios y metas y retos que hay, ¿no? Actualmente en la escuela nos encontramos con diferentes paradigmas, ¿no? El paradigma educativo, pues tenemos que adaptarnos al contexto del área donde trabajamos. Estamos en un área que es semirural, en donde no todos los alumnos tienen la capacidad de un mismo nivel de aprendizaje. Tenemos familias monoparentales, tenemos las familias biónicas, tenemos los diferentes tipos de familias en donde muchos padres dejan a los niños con el tío, el abuelo y todo. Entonces esos padres no nos ayudan, ¿no? Tenemos un grupo muy diferente en quinto grado, en donde encontramos alumnos que tienen un nivel de tercer grado, un nivel de cuarto y otros de quinto, ¿no? Entonces adaptarnos con la nueva era tecnológica a esa aula educativa es muy diferente, porque una planeación la tienes que hacer para 3 grupos a la vez, para que el que va más atrasado pueda alcanzar a los demás y el otro no se aburra en la clase con ese mismo estilo de aprendizaje. Es algo muy difícil llevarlo a cabo. Porque cuando llegas a tu aula tienes 10 alumnos que son los más avanzados, son los que tienen un poder adquisitivo más fuerte, donde tienen en su casa los diferentes medios como computadoras, tablets, donde pueden hacer una investigación científica a fondo, y tenemos a los otros 15 que viven una forma rural muy diversa, donde la mamá no estudió ni la primaria, donde la mamá trabaja, donde la mamá deja al alumno, al hijo encargado, ¿no? Y te llegas a encontrar con esas barreras educativas, y el problema es cómo lograr que ese alumno se apropie del aprendizaje, ¿no? Cómo ese niño se desenvuelva, no tanto pedagógicamente, sino emocionalmente. Nos damos cuenta que son alumnos que viven mucho en la soledad, y cuando llegas a darles las clases, ellos lo que quieren es descansar, no descansan bien. Entonces ahí es donde adaptamos unos nuevos paradigmas, ¿no? Dependiendo del contexto donde desenvuelves tu práctica docente. Es la parte increíble, ¿no? Y no ser un maestro nada más de quincena en llegar y tirar trabajo, y el que lo hizo bien y el que no también, ¿no? Cuando ya te quedas inmerso en ese grupo, pues moralmente dices, tengo que sacarlo adelante, ¿no? Te ves tú reflejado en ese niño que sufre, ¿no? Cómo es que él quiere salir adelante, pero las barreras están muy diferentes, ¿no? Te encuentras en el salón al que participa al 100% y el otro no quiere participar, ¿no? Que hay algunos que llegan y hasta se duermen un rato, y maestro, es que estoy cansado. Y cuando preguntas, a ver, dígame quién desayunaron, resulta que la mitad del grupo desayunó y la otra mitad no. Ahí te das cuenta que ese alumno está pensando en la hora del recreo para poder tomar sus alimentos, en vez de estar pensando en estudiar, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio socioeconómico y vemos realmente cómo viven, dónde viven y las dificultades que tienen ellos para lograr el aprendizaje, nos damos cuenta que los paradigmas educativos, pues tenemos que hacer un ecléctico, ¿no? Hacer 3 planeaciones, 3 tipos diferentes de paradigmas, 3 diferentes formas de enseñanza. Y cuando la escuela carece de medios, donde no hay un aula de medios donde puedas integrar a los alumnos al 100%, pues es una manera muy difícil donde das tu clase. Ahí nos damos cuenta que el alumno depende mucho de nosotros, nuestra tripartidita. Te quedas con la educación nada más, maestro y alumno.
el papá, te has dado cuenta cuando hace el estudio socioeconómico que ni la primaria terminó y dice, profe, ¿cómo le voy a enseñar este problema si ni yo lo sé, ¿no? Dice, mi hija tampoco sabe, ¿no? Entonces, a veces en vez de agarrar un paradigma constructivista, damos al del clásico bancario, dar y recibir, ten, tírame, hazme el trabajo y te califico, ¿no? Pero tampoco vemos que pues, la educación integral no solamente es eso, la educación integral son todos sus valores, sus emociones, trabajo en equipo, el por qué no llega, ¿no? Realmente la labor educativa es el ver el por qué el alumno no llega a esa meta. Si vas a calificar nada más con un número, pues 9, 10, 8, 7, 6, ¿no? Pero cuando tienes un 7 y ves que el alumno realmente necesitaba ayuda psicológica, quizás ir a algún psicólogo, algún tratamiento, tiene TDA, tiene lento aprendizaje, las diferencias que hay en un salón, ¿no? Es la parte más emocionante del quehacer docente, ¿no? Realmente llegar y no hacer una evaluación nada más, hay que justificar y ver por qué ese grupo no llega, ¿no? ¿Por qué hay tanto fracaso escolar? Porque realmente cuando no vemos lo emocional no sabemos cómo está ese niño, ¿no? Nada más lo agarramos de que pasa la puerta y de aquí es mío, ¿no? No vemos la parte de por qué no trajo la tarea. Oye, no hice la tarea, profe. A ver, ¿por qué no le entendiste? No, es que encargué este trabajo, encargó usted una cartulina y no tengo para comprarla. Si no tengo para comer, ¿cómo tengo para la cartulina, no? Entonces tenemos que ver hasta dónde las capacidades de los alumnos para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Quizás los 10 o 15 clásicos de un salón ellos sí puedan y los otros no puedan, ¿no? Y pues integrarlos en el salón, en el trabajo, en equipos, hacerles entender que todos somos iguales, todos venimos a lo mismo y todos tenemos diferentes formas y diferente maduración del cerebro para poder desarrollarnos. Ahí está la gran diferencia, en ser maestro, ser profesor o ser un educador donde veamos todos los aspectos fundamentales que tienen los alumnos, dentro y fuera del aula, y saber hasta dónde podemos llegar. Hay casos que hay de maltrato infantil donde hasta dónde puedes llegar tú, ¿no? Hay muchas cosas desde primero a sexto grado y la parte principal es cómo motivar al alumno para que vea que esto es de y para la vida. No nada más, porque muchos niños te resuelven afuera cosas, pero cuando llegan al algoritmo y el maestro no sabe aterrizar ese algoritmo en una necesidad social, entonces al niño no le interesa, ¿no? El problema es cómo llegar ahí, pero para llegar ahí, si no estás documentado, no estás actualizado con la nueva era tecnológica, simplemente vamos a hacer un fracaso escolar y en vez de hacer nuestro quehacer docente, pues vamos a matar talentos. Efectivamente, así es. Tiene mucha razón. Una también sería, ¿cuál es el paradigma que usted utiliza en su salón de clases? Pues el paradigma que más me adapta al salón de clases es el constructivista, construir el conocimiento de y para la vida, un conocimiento que nos sirva para dentro del aula y nos sirva fuera del aula, que lo puedan poner en práctica, no un paradigma abstracto que solo me sirva para poner una calificación, sino que el alumno llega y, maestro, apliqué esto allá afuera y tiene razón. Me pasó apenas cuando vimos maltrato infantil y un niño que tenía maltrato, dice la mamá, oiga, me reclamó mi hijo porque lo maltrataba. Bueno, señora, ya le hizo el reclamo su hijo, ¿qué falta? ¿Hasta dónde lo lastimó? ¿Recuerdas dónde lo lastimó? Salió que la señora pues, era neurótica y tuvo que, pues hasta ir a un psicólogo, ¿no? El problema no era el niño realmente, el problema era un poco ella por la forma en cómo los trataba. Al ir a terapias, ella reaccionó y se dio cuenta que realmente sí, todo lo que le hacía a su hijo lo reflejaba en la escuela. Y para llegar a eso, pues es algo muy difícil saber sensibilizar para concientizar a un padre de familia o madre de familia. Porque lo primero que dicen, eso no es cierto, ¿no? Pero ya cuando le haces ver con fundamentos en dónde está mal, le das la carpeta evaluativa y le explicas todo lo que pasó, entonces es la parte difícil llegar a ellos. Y realmente después de que se ha hecho ese proceso en unos meses, hay un gran cambio en el alumno, ya trae más tareas, ya dice mi mamá casi no me grita,
me da mis alimentos. Entonces es solo un ejemplo de miles, ¿no? En todo lo que nos han topado con año en diferentes escuelas, diferentes grupos, diferentes contextos sociales, en todos lados, desde una escuela particular hasta esta que es semirural, donde realmente los valores, haciendo un cuadro comparativo, son más fuertes en un área rural que en un área urbana. Exactamente, profe. Por último, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de esto? Aparte que ya me explico efectivamente de las desventajas que tienen en casa, y hay que andar sobre eso como docente. Cuando podemos analizar, cuando nos damos cuenta realmente cómo viene el alumno a la escuela, podemos estar en el aula de clases y desarrollar diferentes trabajos. Podemos encargar un trabajo, por ejemplo, con imanes, y yo sé que el que tiene más poder adquisitivo me va a traer un excelente trabajo. Entonces tengo que buscar un trabajo que se adapte a la otra mitad del grupo que no tiene ese poder adquisitivo. Y al momento de que hagan sus trabajos en equipos, integrarlos a todos para que ellos vayan viendo que sí se puede, de que pueden hacer un cambio, y no todo es el que tiene, pues es el que tiene, y el que no tiene, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que podemos hacer ese cambio primero que se lo crean ellos, porque como vimos en las emociones, cuando los tratamos, le dices tanto a un niño como padre o como madre que no sirve para nada, que el niño cuando llega al salón piensa que no sirve para nada. Y cuando tú realmente le haces ver que sí sirve, que es importante, que puede llegar. El ejemplo de muchos de nosotros como maestros, nos criamos en comunidades sin luz, sin nada, y hasta dónde hemos llegado, y les das como ejemplos productivos y todo, se dan cuenta de que ellos, cuando los mentalizas de que sí se puede, de que sí pueden ser, que no son esa persona que tanto menospreciaron los padres, porque los padres, no hay un libro que diga cómo educar a un hijo, ¿no? Cada padre lo hace como nos educaron nuestros padres, algunos del método tradicional, ¿no? Con golpes que para algunos sí funcionaron, para otros fueron traumas, ¿no? Y venir a esta nueva era tecnológica y empiezas de nuevo con esa educación tradicional, creas más traumas, ¿no? Porque ahora, en vez de que salga el niño a correr, a jugar para poder sacar esa inquietud, ahora se encierran, y lo más fácil para el papá: tengo un celular, tengo una tablet, métete a las redes y no sabes ni lo que viene. Unas redes que están llenas de drogas, alcohol, prostitución, trata de blancas. Es algo con el que peleamos diariamente, ¿no? Entonces, primero es, pues, educar al padre, porque antes de educar al hijo hay que educar a los padres para que vean que nosotros estamos para trabajar. Pero para eso también tenemos que ser un ejemplo dentro de la escuela y fuera de la escuela. No le puedo enseñar al niño que no tome, que es malo el alcoholismo, y si encuentra al maestro en la esquina tomándose una cerveza o fumándose un cigarro, ¿no? Entonces, el paradigma es adaptarse al contexto de cada aula que va uno, adaptarse a cada grupo. Puede ser 10 años dando sexto, 10 años dando quinto, 10 años dando primero, pero ningún grupo es igual, ningún proyecto puede hacerse igual al otro. Todo es un cambio constante, y más cuando las diferentes zonas de desarrollo de los alumnos, la zona de desarrollo próximo, la madurez del cerebro, la madurez en sí de todas las personas, y más cuando viene el cambio niñez, pubertad, ¿no? Donde dices quinto grado, no lo quiero porque ya tengo niños neuróticos, pero no sabemos quiénes estaban atrás, ¿no? Entonces es divertido a veces, ¿no? Cuando estás actualizado y estás constantemente en comunicación con los alumnos, te dicen cosas que te sorprenden, cosas que los padres tienen confianza, y entonces es cuando te comprometes moralmente con ellos, y aunque no puedas, pues tienes que darle para adelante. Si encargas copias, la mitad te va a pagar y la mitad no, pues ni modo, sale uno poniendo, pero ni modo, es parte de nuestro trabajo. Así es, profe. Pues muchas gracias, me da mucho gusto platicar un momento con usted. Efectivamente, así es esto de la educación. Tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias, profe. Gracias, muy amable maestra. Muy buenas noches, maestra Angeliana. Hoy le voy a hacer unas preguntas acerca de cómo trabaja en el sistema educativo. Una de las preguntas será:
¿Cómo desarrolla en su didáctica, práctica y metodología los nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aula? Hola, buenas noches. En cuanto a la didáctica, la empleamos a diario. Obviamente como docentes llevamos una planeación, vamos estructurando pues cada una de las partes del inicio, el desarrollo y conclusión. Obviamente dentro de ello encontramos lo que es la didáctica, todo lo que nosotros vamos a emplear para que el alumno adquiera esos conocimientos poco a poco. La planeación nos sirve como una guía, pero en sí no la vamos moldeando de acuerdo a cómo debería ser porque van surgiendo necesidades. Es por eso que ahí surgen esos paradigmas o esos métodos que nosotros vamos incluyendo a diario en nuestro proceso para educar a los alumnos, que ellos vayan adquiriendo sus conocimientos. Sabemos que hay paradigmas constructivistas, humanistas, entonces eso va a ayudar para ir mejorando cada uno de su desempeño escolar de nuestros alumnos. Muy bien. En su escuelita, ¿cómo ha visto usted el desempeño de otros docentes? En cuanto en la escuela donde me encuentro, somos 7 maestros, cada quien aplica su planeación. Como en todo consejo técnico, abarcamos la nueva escuela mexicana, nos sentamos a crear lo que es la planeación de manera general. Cada quien ya define sus actividades, pero ya cada uno de manera individual sabrá cómo aplicar sus temas de acuerdo a las necesidades de los alumnos, porque sabemos que también hay alumnos en rezago, entonces tenemos que aprender a identificar esas necesidades de nuestros alumnos. Ya cada quien utiliza su método y la manera que va a enseñar, como ahora estamos trabajando a base de proyectos, que eso es lo que ayuda también a los alumnos, porque nosotros ahora somos como unos guías, pero en fin, los alumnos son los que tienen que involucrarse, o los padres de familia, que es lo que se busca en la comunidad escolar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos? Es en el momento de aplicarlo en su clase, aula y centros escolares, desde las realidades de su propio contexto. ¿Cómo lo aplica, mejor dicho, en su área de trabajo y en el lugar donde se ubica su escuela? Una de las ventajas que tiene la escuela es que como equipo docente trabajamos muy bien. Entonces trabajamos de manera colaborativa en cuanto a los temas, ya sabemos lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a estructurar. Esa es una gran ventaja que tenemos, que hay comunicación entre los compañeros, porque ya saben que si no hay comunicación entre ellos y no llegamos a un acuerdo, no podemos realizar esos proyectos o esas actividades. Desventaja, pues que a veces hay papás que no cumplen con los lineamientos o con el proyecto que nosotros tenemos en orden, entonces a veces se nos dificulta. Y en la zona donde nos encontramos tenemos dificultades económicas, como todo, problemas familiares, situaciones que pues no están en nuestras manos, pero tenemos que aprender a resolverlo y involucrar al alumno y al padre de familia para que puedan trabajar. Perfecto. ¿Qué agregaría o le quitaría o modificaría en los nuevos paradigmas que se aplican actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En cuanto a esos paradigmas que manejamos, yo considero que son muy buenos en cuanto si aprendemos a desenvolverlos y a trabajarlos con los alumnos. Sin embargo, sabemos que en un aula no contamos con todas las herramientas para poder transmitirle todo eso a los alumnos, sobre todo en la zona donde estamos. A veces no hay internet, los alumnos no cuentan con todas esas herramientas, aunque nosotros sabemos que estamos en la era de la tecnología, a veces no la podemos aplicar como debería ser o como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque los alumnos no cuentan con esas herramientas, no todos tienen a lo mejor un aparato, un dispositivo móvil para poder comunicarse, poder transmitir. Entonces son cosas que a veces se nos dificulta, entonces hay que tomarlo en cuenta. Perfecto. ¿Tiene algún paradigma propio que aplique en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Propio como tal, ¿no? Yo creo que los paradigmas utilizamos todos de acuerdo a que decimos que nuestros alumnos tienen diferentes necesidades y no podemos adaptar un solo
paradigmas. Somos humanistas, somos constructivistas, somos conectivistas, cognoscitivistas. Entonces los vamos empleando todos para ir formando a cada uno de nuestros alumnos. Muy bien. Aquí hay una pregunta que siempre hemos trabajado nosotros en modelos pedagógicos, por ejemplo, en la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional ha sido que el docente siempre le ha transmitido información al alumno y el alumno lo adquiere para su uso. ¿Cómo usted ha cambiado ese método? En cuanto, como mencionas, el tradicional siempre ha existido. Como docentes es algo que lo llevamos a diario, pero sin embargo vamos involucrando a los otros. ¿Cómo lo vamos cambiando? Somos más humanistas, como dices, ya no solo el maestro es el que va a enseñar y ahí se quedó los conocimientos. No, ahora los aprendemos también de los alumnos porque ellos traen conocimientos de acuerdo al lugar donde se desenvuelven. Les aprendemos de ellos mismos tras sus comentarios, cuando les vamos haciendo preguntas, van dialogando. Entonces ahí vemos qué es lo que conoce el alumno dentro de su contexto. Por eso que decimos que parte de todos esos paradigmas los vamos implementando en nuestra aula. Muy bien. Por ejemplo, en la pedagogía tradicional, había mucho que el alumno tenía que aprenderse las cosas de memoria. Ahora todo eso ha quedado atrás. Sin embargo, habrá unas cosas que sí necesitamos que el alumno lo aprenda para poderlo hacer. Pero en todo esto se dice que ahora el alumno tiene que construir su propio aprendizaje, ¿verdad? Ya nosotros ya no somos transmisores, ya somos un apoyo para ellos. Cierto, como menciona, antes se tenía que memorizar todo lo que era las tablas de multiplicar o todo el abecedario, que es la manera en la que nosotros íbamos aprendiendo, ¿no? Recuerdo que antes decían los papás, no, tienes que aprenderlo tal cual es. Ahora no, se busca que el alumno pueda ya desenvolverse por sí solo para que él aprenda a descubrir todo lo que él conoce, desde que sale, va a comprar algo, lo que ve, los anuncios, para que él pueda identificar las características y poco a poco va conociendo las letras. Efectivamente. Aquí se dice que ahora lo que busca el gobierno es que los alumnos aprendan alguna actividad para llevarlo a cabo, porque dependiendo de lo que necesite el gobierno es lo que el alumno debe de aprender. Ya no es lo que antes decía que el alumno tenía que aprender, por ejemplo, las matemáticas, que siempre nos hemos quejado que ahora en estos tiempos ya no hay muchas matemáticas, que es todo lo que el alumno tiene que saber hacer. En cuanto a lo que menciona el gobierno, es por eso que se implementó la nueva escuela mexicana, que se trabaja a base de proyectos para que el alumno se pueda desenvolver y ya no tanto esté memorizando como decía en la pregunta anterior, sino más que el alumno vaya conociendo su entorno para que se pueda desenvolver ante la sociedad, que es lo que busca el gobierno, que él salga y que conozca sus habilidades que él puede implementar, porque cada uno tiene diferentes habilidades, no son las mismas, y lo que buscan a través de los proyectos. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por esta entrevista. Es muy bueno conocer otros conocimientos, otras habilidades, otro tipo de cómo el docente trabaja en su aula. No todos trabajamos de la misma forma, como lo comentas, todos tenemos nuestra propia metodología y de todo vamos a agarrar un poquito para llevar a cabo este aprendizaje. Muchas gracias Con por gusto. tu apoyo. Gracias.